correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 17 de julio del año 2024. Voy a tocar con usted hoy un tema que lo platiqué con algunos amigos y creo que hoy es el momento oportuno para tocarlo. Tiene que ver con los partidos políticos, pero no con las personas que están en la dirigencia o con los que quieren tumbar a los que están en la dirigencia, y me refiero a los dos partidos de oposición, porque el tercero pues prácticamente ya desapareció, está en el proceso de liquidación. Y el caso de Movimiento Ciudadano se cuece aparte, algún otro día tocaremos ese tema. Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, los partidos políticos son instituciones viejas, no es algo relativamente nuevo. Son instituciones que tuvieron en su momento por objeto conquistar el poder o llegar al poder, si usted gusta, y una vez logrado este objetivo, permanecer en él, es decir, conservarlo. Mediante el voto, la democracia, el respeto a la libertad del individuo, y para reflejar eso en la forma de gobernar o en la gobernanza, dirían en España, y aquí decimos gobernación, se establecieron reglas, por ejemplo, el sexo de la persona autorizada a votar. En México, recuerde usted que fue en el gobierno de Ruiz Cortines cuando se le concedió el derecho a la mujer a votar. En Estados Unidos a principios del siglo pasado, etcétera, etcétera. Pero los partidos políticos, pues, son organizaciones o instituciones, si gusta usted, que representan, como su nombre lo indica, partes de la sociedad. Sus dirigencias o las personas que encabezan a esas organizaciones se encargan de definir objetivos, visión, posiciones ante los problemas que detectan en la sociedad o en grupos específicos de la sociedad donde ellos se mueven, para plantear soluciones a esos problemas y plantear rutas que permitirían o reducir, paliar el daño de esos problemas o simplemente que se resuelvan y no generen problemas mañana o pasado. A México le llega tarde esta figura de los partidos políticos. Alguien me dirá, oye Ángel, pero desde el siglo XIX estaban el partido conservador y que estaba el otro. En aquellos años la cultura cívica en México era sumamente reducida y abarcaba un número pequeñísimo de mexicanos, particularmente centrado en la Ciudad de México, esa actividad política, y quizá un poco en Guadalajara, Puebla, algo en Nuevo León, en Mérida, allá en el sureste, pero en términos generales es hasta, vamos a decir, en los años previos al porfiriato, ya aparece la figura de partidos con un objetivo claro de cambiar el régimen dictatorial, autoritario de Porfirio Díaz y encabezar un régimen democrático. Ya saben ustedes la suerte que corrió Francisco I. Madero, y posteriormente siguió una guerra civil más que revolución para llegar a la etapa de la institucionalización de la vida política de México, para acabar con los caudillos, los caciques políticos y esa cantidad inmensa de partidos que en realidad era la voluntad de un cacique en un pueblo o en una región, y con 4, 5, 10, 20 o 100 allegados y ya tenían un partido político. Muchos de los que manejaban estos partidos eran militares que habían participado en la revolución. Llega el general
Plutarco Elías Calles a la presidencia de la República del 24 al 28, enfrenta algunos problemas, el pleito con la iglesia, etcétera, etcétera. Pero en un determinado momento, en 1929, después del asesinato del general Obregón, se siente, vamos a decir, la necesidad, se advierte la necesidad de dejar eso atrás, los asesinatos entre los generales mismos, entre las bandas o las facciones, para entrar a lo que el general Calles llamó la etapa de las instituciones. De tal manera, pues, que pudiéramos ubicar a partir de los años 30 la formación de partidos políticos ya con un sentido, vamos a decir, moderno, aun cuando en 1919 se constituye el Partido Comunista Mexicano gracias a la intervención de un político, un cuadro profesional de la Tercera Internacional que vino a México con ese objetivo. A partir de ahí podemos decir que empieza una etapa de la vida democrática del país. Muy bien. Se declaran partidarios de esto, del otro, cada partido, el PNR y también 10 años después el Partido Acción Nacional, que no ha cambiado su nombre, donde ya le ofrecen al ciudadano una visión del mundo, vamos a ponerlo así. ¿Qué piensan ellos que debe hacerse para que los mexicanos tengan una mejor calidad de vida, etcétera? Y el PRM para ese entonces, anclado en algo que todavía algunos hablan en su ingenuidad de los postulados de la revolución. Bien, sobrevivimos a esa etapa del partido casi único, dijo Salinas, pero que a veces era más partido único, con el control total del poder judicial, del poder legislativo y no se diga del ejecutivo. Pero todo por servir se acaba y llega el año 2000 y pierde el PRI la presidencia de la República. 3 años antes, el 97, había sido derrotado en la Cámara de Diputados y perdió el control de la mayoría y prácticamente ahí se inicia una nueva etapa de la vida democrática del país. Perfecto, muy bien. Hasta ahí esos dos partidos competían por el apoyo de los ciudadanos. El PRI con la ventaja de los recursos del Estado, el uso ilegal de los recursos públicos. Sin embargo, las condiciones eran tales que hacía el PRI lo que le daba su gana. Sigue complicándose la vida política del país, merced a algo que hemos despreciado. La apertura económica al entrar al GATT, al solicitarlo el 85-86 y el 87, abrir la economía porque el modelo económico seguido hasta poco antes de esa fecha había caído hecho pedazos. La sustitución de importaciones, crecimiento hacia adentro, aislamiento del resto del mundo. Y a partir de ahí empieza para los partidos políticos una tarea que ha sido desdeñada. Se ha caído en una especie de burocracia redactora donde en cada elección federal se entrega lo que se llama una plataforma electoral donde los partidos dicen vamos a hacer esto y que la Revolución Mexicana uno, el otro la democracia, la defensa de la vida, etcétera, etcétera. Pero llegamos a la fecha, hoy. La derrota que sufre la oposición es un hecho y será durante muchos años reconocido como un hecho histórico. El agandallaje, vamos a utilizar esa expresión coloquial, de Morena, por el uso sistemático y permanente de los recursos públicos, de las amenazas, las presiones, de cooptar a una serie de políticos distinguidos, entre comillas, de la oposición, etcétera, etcétera, lo que usted conoce mejor que yo. Muy bien, con esta derrota, pues, la oposición, podríamos decirlo, para seguir con el agandallaje de Morena, con ese lenguaje coloquial, que los dejó encuerados. A las dos organizaciones, el PRI y el PAN.
los dejó encuerados, enseñando todas sus vergüenzas. Y prácticamente, estamos hablando de la elección el 2 de junio, hoy estamos el 17, es 3 quincenas después, mes y medio después, y los dos partidos de oposición no atinan a definir qué van a hacer, ni siquiera definen qué hacer, deje usted el cómo lo van a hacer, frente a la derrota sufrida. Y este tema, aparentemente sencillo, es cuestión de escribir un documento, cambiar este artículo por acá, para que yo me quede, o tú te vas y llegas, etcétera, etcétera. Eso no es el tema de esta mañanera. Sino que esos dos partidos no saben qué hacer, andan un poco como cuando matan a una gallina que le cortan el buchi, y empieza la gallina a caminar, pero es simplemente reflejo mecánico de eso, pero ya está muerta la gallina, o el pollo, como guste usted. Así andan hoy los partidos. Raudel Ávila, un sonorense analista político de primera, publicó algo muy interesante que es resultado de la experiencia vivida por él cuando estaba estudiando su posgrado en la Universidad de Essex, en Inglaterra, en ciencia política. Y hace unos comentarios pertinentes a lo que estamos viviendo, de cómo funciona allá el Partido Laborista. Y también lo hace el Partido Conservador, en menor grado que el Partido Laborista. El trabajo de intelectuales de partido que analizan la situación, que imaginan escenarios y determinan las nuevas líneas de acción, vamos a decir, de ese partido, las demandas que detectan en estudios demoscópicos de la población, simpatizantes o no, sino a la población en general, y eso les permite ir ajustando ante cada situación la oferta electoral. Esta vez ganó el Partido Laborista después de 14 años de estar en la oposición y pasa el Partido Conservador a la oposición. Ya el Partido Conservador ha tomado medidas primero para decir ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? Y ahí entran una serie de preguntas. Malos candidatos, mala oferta electoral, no entendimos lo que la población, lo que los electores nos estaban diciendo, etcétera, etcétera. Pero también el Partido Laborista, en su victoria aplastante sobre los conservadores, está haciendo lo mismo en este sentido. ¿Qué debo hacer para seguir en el poder? ¿Qué necesidades hay en los grupos principales, primero de nuestros militantes y simpatizantes, y luego de la oposición? ¿Qué necesidad hay en esta región, en la otra, una región industrial, una región turística, etcétera, etcétera? Así es como esos partidos han vivido y sobrevivido. Así es como esos partidos han sido triunfadores unas veces y otras veces han sido perdedores. Pero en ambos casos analizan el por qué pasó lo que les pasó. Así de sencillo. Por eso me sorprende que países con la trayectoria del PAN y del PRI, en vez de estar haciendo eso mismo, que no es algo así complicado, es simplemente tener claridad de miras de sus dirigencias. Pero no, han preferido dedicarse a las querellas intestinas en cada uno de los partidos, a ver quién se queda con la mortaja que todavía está ese cadáver insepulto. Así, muy difícilmente van a poder seguir o intentar influir en los electores para obtener su voto en el año 2027. El tema da para más y lo vamos a continuar posiblemente el lunes o martes de la semana próxima. Por lo pronto le agradezco su atención para este comentario. Gracias.